Yo creo que no, porque dictadura no está de excepción. Creo que en Chile vivimos bajo una democracia imperfecta, pero un sistema democrático. Tanto creo que no son comparables una dictadura con una democracia, con espacios de libertad que tiene la democracia chilena. Por lo tanto, creo que el análisis tiene que ser en comprender eh, por qué la democracia utiliza represión para detener los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Y eso creo que tiene que ver netamente con una nueva etapa que vive América Latina en torno a los derechos indígenas que son incomprendidos en la democracia latinoamericana. No es un tema, por eso que yo creo que no son comparables, ¿sí? Sino que creo que las democracias latinoamericanas, a partir de los 90, vieron irrumpir o reemerger el movimiento indígena a nivel continental y han sido incapaces de poder entenderlo como un fenómeno de derechos políticos. Yo creo que eso eh, responde al racismo en la que se constituyó las naciones latinoamericanas y que por lo tanto eso hace que hayan ecos de represión hacia los pueblos originarios a nivel continental, no es solo Chile, sino que a nivel continental, que se da esa expresión de una forma de tener el movimiento mapuche, los movimientos indígenas latinoamericanos, pero también la violencia contra el mundo afrodescendiente. Yo creo que hay nuevos derechos humanos, y esos derechos humanos están invocados en temas del derecho a una identidad, en donde entran las diversidades sexuales o la diversidad de género, o los géneros hoy día, eh, la reivindicación identitaria y por lo tanto también la reivindicación indígena. Yo creo que ha costado mucho que la sociedad chilena y que las izquierdas entiendan que hay nuevos derechos humanos, ¿sí? Que siempre existieron, pero hoy día se catalogan dentro del debate como los nuevos derechos humanos y que a partir de las luchas indígenas, en los espacios internacionales, estoy pensando en el tratado, en el convenio 169 de la OIT o las declaraciones internacionales que ha señalado la ONU, hablan de la emergencia de estos nuevos derechos humanos que estaría acorde con las demandas de los pueblos originarios, como el derecho a la autodeterminación, que según la declaración de la ONU es el derecho humano número uno de los pueblos originarios. Entonces creo que hay un desajuste entre comprender, o las sociedades latinoamericanas comprendan a las sociedades, a los pueblos originarios como sujetos de derecho, entre la cultura que todavía tienen los pueblos latinoamericanos y también a veces, siento con mucho respeto, a veces el egoísmo también de la izquierda de no entender que las sociedades indígenas también somos portadores de derechos y tratar de englobar todo lo sucedido con los pueblos originarios en torno a la historia reciente de ellos, que vendrían a ser las dictaduras militares en Latinoamérica. Dentro de la izquierda siempre ha estado, yo creo, un repertorio de comprender lo indígena. Uno lee los documentos de los pensadores de izquierda de mediados del siglo XX, hay una búsqueda de entender esta noción de Indioamérica. Lipschutz me parece que es uno de los pensadores interesantes en esa perspectiva. Mariátegui también. Eh, pero me parece que al calor de los 60 a los 70, si uno lee a Luis Vitale u otros pensadores, hay una concepción de lo indígena como parte de un proceso, como un articulador más de una revolución de campesinos, ¿sí? Y ese debate yo creo que se estaba dando en Chile entre el 60 y el 70 hasta que el golpe de Estado lo detuvo. Creo que se estaba dando ahí el debate en torno a qué es lo indígena, cómo comprender lo indígena. Parece que Bolivia fue el que logró desarrollar mejor ese debate a partir de los escritos de Fausto Reinaga y por lo tanto hace que hoy día Bolivia sea en el pensamiento, en el desarrollo de la articulación entre izquierda o movimientos sociales e indígenas, sea mucho más avanzado porque el debate lo vienen dando de la década del 70 a partir de Reinaga, como les decía. Y después de todo el grupo de taller oral andina, ¿sí? Por ende, hay un proceso muy interesante en Bolivia que yo creo que en Chile fue interrumpido junto con otros debates a partir del golpe de Estado y todo el retroceso que genera el golpe militar. Si uno lee los documentos 60 y 70, creo que igual se está avanzando en comprender lo indígena como parte de una noción distinta de nación. Ahí yo creo que el Lipschutz está un poco
entregando esos elementos. Me parece que si uno lee a Vitale desde una arista parecida también, ahí está, pero eso fue interrumpido totalmente por el golpe de Estado. Y hay un retroceso, creo yo, y pasamos a toda una cultura de la folclorización del mundo indígena, porque la dictadura militar tomó lo mapuche como parte de la primera chilenidad y por tanto implantó toda esta misión de los araucanos, del araucano militar, de Pelantaro. Uno ve las publicaciones que se republicaron durante la dictadura y son estos héroes ercillanos, y en ese ámbito un historiador como Sergio Villalobos fue un intelectual orgánico de la dictadura sin darse cuenta o sin buscar querer serlo, porque empezó justamente a implantar todo ese colonialismo que nosotros hablamos como con una historia mapuche. Entonces la dictadura me parece que es la historia reciente de ese colonialismo, que el movimiento mapuche y que la intelectualidad mapuche, que suma a los poetas, a las poetas, a todos, en resquebrajar ese proceso de neocolonialismo que ha estado viviendo la comprensión de lo indígena. Y creo que la izquierda chilena igual es un poco recíproca todavía de ese discurso. Ercilla nos pesa mucho más culturalmente de lo que pensamos. Si uno mira hacia atrás, las personas comunes y corrientes, a lo mejor ni sin necesidad de haberse leído algún párrafo de Alonso Ercilla, citan a los mapuches en torno al araucanismo de Ercilla. Y por tanto, finalmente, la construcción nacional, tanto de Chile como para los mapuches, ha sido este escritor. Y somos más ercillanos, sin querer queriendo, de lo que pensábamos. A mí me parece, siempre lo planteo, me parece notable que sea un libro el que funde a Chile y que también funde las relaciones con el pueblo mapuche. Pero también cuánto nos pesa a veces esa concepción colonial de entender lo mapuche. Creo que la izquierda no ha estado lejos de comprender a veces lo indígena desde una concepción ercillana y por lo tanto colonial. Creo que uno tiene que ser respetuoso cuando habla de cuál es el trabajo que se puede dar. Yo creo que eh, yo no estoy de acuerdo cuando las personas de izquierda piensan que no pueden hablar de lo mapuche. Yo no comparto eso, porque yo me siento libre de poder expresarme sobre temas contingentes con la misma libertad que las personas no indígenas pueden también comentar sobre la historia del pueblo mapuche o el movimiento mapuche. Me parece que no hay que tener una presencia étnica para opinar libremente sobre un tema político. ¿Sí? Por lo tanto, yo tendría que sacar esa idea, por lo menos personal, que es mi postura. Del segundo aspecto, yo creo que el movimiento mapuche ha planteado siempre una relación de pueblos, ¿sí? Y por tanto de alianza entre pueblos oprimidos. Más o menos los documentos que yo he leído del Consejo de las Tierras, de la Coordinadora Comayeco, incluso las MAPU hablan de esta alianza. Yo creo que ese es lo que uno mira, por lo menos Bolivia se plantea desde esa perspectiva, una alianza indígena con el mundo mestizo y popular de Bolivia. Eso también ha generado críticas de parte del mundo indígena, sí, y también ha generado críticas de parte de sectores populares que ven que el gobierno se inclina más a lo indígena. Por lo tanto, el gobierno de Bolivia a lo mejor es un buen experimento político y social de reunir distintas identidades y reunir movimientos sociales y también partidos políticos en un gobierno de carácter social. Se le puede criticar otras cosas, que eso no es el debate ahora, pero me parece que hay cosas en común entre lo que ha planteado los movimientos indígenas y el mundo de izquierda criollo. La crítica al capitalismo me parece que es un lugar en común. Parece la idea de autodeterminación, yo veo que cada vez las personas de izquierda la comprenden mucho más y ven que es una demanda política, pero también un derecho humano para los pueblos originarios. Eh, Creo que los pueblos originarios comparten cosas puntuales también con la agenda de la sociedad chilena. ¿Sí? El tema de la educación, me parece que el mundo indígena también lo comparte. El tema de mejores sueldos también. También creo que hay un espacio en común como la lucha por defender espacios de la naturaleza, de la ecología y el desarrollo económico sustentable. La idea del buen vivir me parece que es una noción importante para ambas sociedades. Por último, yo creo que alguna vez el movimiento mapuche planteó que la idea del control territorial sería un proyecto o una propuesta del movimiento mapuche que a la sociedad chilena también podría hacerle cabida con la idea de autogobernarse en espacios políticos propios y en la noción del buen vivir. Parece que hay un tema de más relación común, ¿sí? Que tantas más diferencias.
Hay experiencia de control territorial. El movimiento mapuche yo creo que tiene experiencias de autonomía facto, ¿sí? Claro. Sin necesidad de que el Estado garantice eso o que vengan grupos a plantearlo. Pueblo mapuche viene practicando ejercicios de autonomía. Pero yo creo que uno tiene que ser cuidadoso, sobre todo sobre cuáles son las rutas, ¿sí? Porque el movimiento mapuche ha mirado siempre con mucha crítica la idea de intelectuales vanguardistas, ¿sí? Y de hecho el movimiento mapuche siempre ha planteado que la intelectualidad debe estar acorde con el movimiento mapuche o bien subordinado al movimiento mapuche. Creo que hay un debate que se está dando en eso. Por lo tanto, es difícil decir cuál es el rumbo. Yo creo que ese rumbo lo marcan las comunidades en conflicto, honestamente. Lo que sí podría aventurar es que eh, el movimiento mapuche ve muchas veces los cambios de gobierno, ¿sí? Como continuidades, porque hay una mirada estructural Ujú. del Estado chileno sobre el movimiento mapuche. El movimiento mapuche yo creo que también ve en los sectores sociales, populares, obviamente ve mayor alianza que con los sectores conservadores, que son los que te reprimen, ¿sí? Y que además te evitan que tus derechos fundamentales se puedan llevar adelante. Sobre todo en regiones como la Araucanía, donde es una región donde la derecha eh, heredera del latifundio y más reaccionaria a los derechos fundamentales está enclavada. Por lo tanto, creo que hay un espacio, y por lo más, el movimiento mapuche, si uno quisiera ponerlo desde 1910, que es la primera organización mapuche que se funda, gran parte de la historia, de sus 100 años de historia, ha hecho particularmente alianza con el Partido Socialista, el Partido Comunista en este proceso. Durante la Unidad Popular también fue aliado de la Unidad Popular en el proceso. Por lo tanto, el movimiento mapuche en su historia muestra que obviamente los discursos de transformación en la década del siglo XX estuvieron por lo menos en lugares puntuales en los sectores de izquierda. Distinto a la primera etapa del movimiento mapuche, donde el movimiento mapuche hizo más alianza con el Partido Conservador, el Partido Liberal, que eran los partidos importantes en la región. Tanto el movimiento mapuche, y eso es un poco la dinámica de los movimientos indígenas, también tienden muchas veces a hacer alianzas donde son pragmáticos a veces para la alianza y ven donde puedan mover su capacidad también de agencia. Eso yo creo que se enlaza además con la forma de hacer política que tiene el mundo del campo, que se mezcla esta idea de a lo mejor entre clientelismo, clase social, pero también a veces también un populismo ahí que está. Entonces se movilizan según donde puedan conseguir una mayor apoyo, ¿sí? A sus demandas. Yo no te digo que estoy de acuerdo o en desacuerdo, solamente hago un diagnóstico que sirve yo creo para entender a veces lo indígena frente a tu pregunta. La relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios la sembró o la implantó el gobierno de Erwin con la ley indígena y la creación de CONADI. Es el gobierno, nos guste o no, que puso las relaciones actuales que tenemos entre ambas sociedades. Que vino a modificar lo que Pinochet buscó con el decreto de ley, que era acabar con la identidad del pueblo original. Y en ese ámbito, para el movimiento mapuche de los 80 y para el movimiento indígena, porque también está el movimiento aymara bien articulado y Rapanui para la época, la ley indígena es una conquista de parte del movimiento, así lo toman ellos, ¿sí? A partir de esa ley se propició, más propio bajo el modelo neoliberal, se propició una perspectiva mucho más multicultural, en la cual se buscaba fomentar lo cultural o identitario por sobre Ujú. los derechos políticos. Yo creo que ese ha sido el gran problema de la ley indígena del año 93 y de las políticas que vinieron posteriores, tanto del gobierno de concertación, de la derecha, de una mayoría de la derecha ahora. Que hay una mirada como una continuidad, diría yo, entre los distintos gobiernos que responden a una política de Estado, ¿sí? Y esa política, desde la comunidad histórica mapuche a la que yo pertenezco, la hemos analizado en torno a un debate que ya está muy implantado en la otra parte de América Latina, el multiculturalismo, que es la capacidad del modelo neoliberal de adaptarse a las demandas indígenas para el objetivo de potenciarla desde una perspectiva neoliberal, lo indígena. Y creo que el gobierno de Michelle Bachelet, sobre todo el primero, ha sido el gobierno que ha gestado con mayor claridad la política multicultural, es decir, desarrollo económico, capitalista, pero despotenciándote de tus derechos colectivos. Sebastián Piñera lo siguió impulsando y el gobierno actual de Michelle Bachelet siguió en ese mismo sendo. Por lo tanto, desde la perspectiva indígena,
no hay grandes cambios, no hay ruptura entre estos gobiernos de continuidad. ¿Sí?